Hola, ¿qué tal amigos de la tertulia de Minerva? Es un gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Andrea Magaña y les damos la bienvenida aquí en Jalisco Radio. Un saludo para todos los que nos sintonizan, ya sea en Guadalajara, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta o desde cualquier parte de México a través de internet en www.jaliscoradio.com. Como saben, en la tertulia de Minerva, pues intentamos dialogar con escritoras, escritores, quizás algún experto, personas encargadas ya sea de la difusión literaria, cultural, es decir, intentamos estar en contacto con todo aquello que tenga que ver con la literatura. Pero el día de hoy estamos con una escritora mexicana, para ser específicos, de aquí de Guadalajara, Ave Barrera, que se encuentra ya con nosotros. Bienvenida, Ave, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy contenta de estar acá contigo y con tus radioescuchas. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, a ti por aceptar la invitación. Ahora sí, como quien dice, ya intentamos una vez, esta es la segunda, es la vencida en este caso. Y, y para quienes nos estuvieron escuchando en vivo hace 15 días aproximadamente, intentamos tener una entrevista con Ave, pero bueno, cuestiones tecnológicas no lo logramos, pero ya está aquí con nosotros ahora sí, para poder platicar sobre su novela Notas desde el interior de la ballena, publicada por Lumen. Es de lo que estaremos platicando el día de hoy, pero antes quisiera presentarles brevemente quién es Ave. Ave Barrera es escritora y editora. Su primera novela, titulada Puertas demasiado pequeñas, fue publicada en el 2016 y obtuvo el premio Sergio Galindo, y se encuentra traducida al inglés como The Forgery en el 2022. Su novela Restauración, publicada en Paraíso Perdido, obtuvo el premio LIP en el 2018 y fue publicada en España por Editorial Contraseña. Ha publicado cuentos y ensayos en diversas antologías y medios electrónicos, y desde el 2019 coordina la colección Vindictas de la UNAM. En 2023 recibió la beca de la Fundación Kislak para realizar una residencia de escritura en la Universidad de Florida en la ciudad de Gainesville. Ave, a mí me encanta, ya hemos tenido la oportunidad de platicar contigo sobre esta colección de Vindictas, que de verdad es una colección que disfruto muchísimo, que me encanta que la UNAM pues realice este rescate a estas escritoras que quizás quedaron en el olvido, que fueron publicadas una sola vez, y que lo que están ustedes haciendo en Colección Vindictas pues es recuperando estas escritoras, estas autoras. Platícanos un poquito, antes de entrar de lleno con la novela, con tu libro Notas desde el interior de la ballena. Platícanos primero este trabajo que tienes en la UNAM, y también tu trabajo quizás como escritora, es decir, cómo acompañas la parte de la edición, de selección de textos, quizás de corrección, ya nos contarás, con tu parte de la escritura, porque creo pues que un autor siempre tiene que estar como en todo, y a veces puede ser un poco complicado, ¿no? Sí, más que estar como en todo, creo que las personas que escribimos y en general aquellos que nos dedicamos a alguna actividad artística, pues nos vemos obligados a tener 2 jornadas, ¿no? A veces 3, pero bueno, 2 jornadas porque tenemos que dedicar de cien de lleno, de tiempo completo a nuestro trabajo creativo, tomarlo en serio, dedicarle, no sé, unas 5 o 6 horas al día, y también tenemos que pagar las cuentas y no siempre, se puede conciliar, ¿no? Es muy difícil conciliar y que el trabajo creativo sea el que pague las cuentas. Entonces, pues, muchas veces hay que separar esas 2 segmentos de nuestra vida, y no es fácil, pero la verdad es que tengo el enorme privilegio de haber encontrado la manera de que mis 2 oficios estén unidos en una misma pasión por los libros, que mira, aprovechemos que es el 23 de abril, que celebramos el libro como esta tecnología, este instrumento maravilloso, mágico, que nos da acceso a las ideas de de la lejanía, ¿no? De otras mentes, de otras personas que pueden haber sido escritos hace cientos o miles de años y que siguen ahí para acompañarnos, ¿no? Esas voces que nos acompañan, a través del tiempo. Los libros son una máquina del tiempo, ¿no? Em,
Y bueno, tengo, esta fortuna de dedicarme a la edición desde que empecé a interesarme por la literatura, me gustó mucho también, me daba mucha curiosidad cómo estaban hechos los libros, cómo se imprimían, cómo se editaban, y mi oficio es la edición, y la escritura, ¿no? Lo que paga las cuentas es la edición, lo que me hace muy feliz es la escritura. Entonces, he podido combinarlos y más, eh, todavía soy más afortunada de estar en este proyecto de Vindictas, que me encanta porque es compartir con las personas, compartir con los lectores esos hallazgos y esas joyas literarias que dice uno: "Guau, ¿por qué no es más conocido? Necesito que esto se lea, que se conozca", y muchas de ellas, bueno, son, el motivo de la colección, la razón de ser de la colección es rescatar, como bien dijiste, estas voces de autoras que, pues, fueron silenciadas por el hecho de ser autoras, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, en un tiempo en el que no era completamente válido ciertos temas, ciertos tratamientos, ciertas apuestas literarias escritas por mujeres, entonces, pues, se les invisibilizaba y se les hacía a un lado, y a lo mejor publicaban su libro, pero se quedaba en una sola edición ahí perdida, ¿no? Y no se le volvía a considerar. Y son joyas, verdaderas joyas de la literatura, que sin ellas no entenderíamos el panorama de la literatura en español. O sea, no, estábamos viendo la mitad del mapa, ¿no? Estábamos como viendo nada más una parte. Y, publicar estas escritoras, junto con muchos otros proyectos que corren en paralelo con Vindictas y que se han dedicado también al rescate de estas escritoras, junto con muchas divulgadoras que se han dado a la tarea de destacar la importancia de estas voces, pues ahí vamos, ¿no? Todas en paralelo, llenando este panorama y ampliando las miras del mundo de la lectura y de la literatura en español, y creo que ha sido una tarea súper bonita, gozosa. Yo he disfrutado mucho cada uno de los libros de Vindictas, es una pequeña pasión, así me enamoro, de él y me encanta compartirlo, ¿no? Es una labor muy, muy linda. Se me hace muy bonito que nos puedas compartir esto, porque de repente idealizamos las actividades que pueden realizar las escritoras y los escritores, y y a mí casi siempre que tengo a alguien de invitado que se dedica a la escritura, pues le pregunto: "¿Y qué haces? ¿Con qué pagas las cuentas o cómo pagas las cuentas?". Porque sabemos que de repente es un camino árido, pero que tú hayas logrado llevar esta pasión, que en realidad es una única pasión, que es por los libros, y que puedas vivir de ella, pues también nos da mucha esperanza a otras personas que queremos hacer lo mismo. Y ese trabajo, supongo yo, que realizas de edición, una vez que tú entras a la parte de la escritura, es como si cambiaras el chip, como si apagaras una parte y activaras más la parte creativa de llevar tu propia voz. En ciertos momentos sí, porque hay momentos de la escritura que tienen que ser muy libres, que tienen que ser como muy sueltos, ¿no? Tienen que suceder así como que la magia de la escritura se tiene que dar de manera libre, y en esa libertad uno no debería estarse preguntando en dónde van las comas y si esto suena bien o suena mal, y la corrección y todas estas cuestiones un poco más técnicas que vienen ya con la edición. Entonces, sí, en ciertos momentos del proceso creativo es bajar el switch de la edición, subir el switch de la creatividad, dejar que fluyan las ideas y después, ponerlos a trabajar a ambos, ¿no? Porque también en la parte editorial hace falta, cierto grado de libertad creativa para que fluyan las ideas y para mostrar estos libros, pues, con cierto marco, más creativo, incluso la investigación o buscarlas o leerlas desde un lugar más creativo. Entonces se van combinando y se van, como un baile, ¿no? Eso se me hace muy bonito, muy padre. Y ahora entrando ya de lleno, con notas desde el interior de la ballena, como te lo había comentado, es un libro que yo disfruté bastante la lectura.
que me gusta mucho que hables de Guadalajara, porque creo yo que no hay muchas novelas tapatías, por decirlo así, o que nos sitúen a esta Guadalajara y este lugar y este espacio, pero que al mismo tiempo, pues nos hablas de un personaje principal, que es la protagonista de esta novela, que regresa a casa luego de pasar mucho tiempo fuera de la ciudad y regresa a Guadalajara pues para descubrir a su madre, que ya no volvió en sí después de una cirugía y que está en cama, con ella ya no puede platicar de tú a tú, sino que su mamá ya está en cama y está pues en estado vegetativo, ¿no? Entonces justamente a partir de esto, las reflexiones que va teniendo la protagonista y los recuerdos del pasado que van surgiendo y al mismo tiempo son espacios de esta Guadalajara que a veces es muy difícil que encontremos plasmada en las letras, reflejada en las letras dentro de la literatura y que para mí fue un deleite enorme leerla. ¿Qué te parece, Ave, si vemos un corte y regresando entramos de lleno para que nos platiques pues de tu proceso de la escritura, de qué fue lo que descubriste al reencontrarte con Guadalajara a través de Notas desde el interior de la ballena? Les recuerdo que está editada por Lumen con nuestra escritora del día de hoy, nuestra invitada, Ave Barrera. Vamos un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva, aquí en Jalisco Radio. Les recuerdo que nos pueden sintonizar en www.jaliscoradio.com en internet desde cualquier parte de México y del mundo. Así que mandamos un saludo a todos los que nos saludan, que nos escriben en @La Tertulia de Minerva, en @Jalisco Radio. Por ahí nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias. Y bueno, estamos platicando con Ave Barrera, escritora, autora de Notas desde el interior de la ballena, el libro del cual estamos platicando el día de hoy. Y antes de irnos al corte, Ave, pues les estaba intentando platicar un poquito de qué iba este libro, Notas desde el interior de la ballena, cuando la protagonista regresa a su casa familiar en Guadalajara a reencontrarse con su madre, pero también al mismo tiempo con su padre y con el pasado y con su propia infancia. Y es un libro que disfruté mucho porque encontramos como telón de fondo a la ciudad de Guadalajara, nuestra ciudad de Guadalajara, y que la llevas ya pues al mundo, por decirlo así. Platícanos qué fue para ti justamente, pues supongo yo que al escribir esta novela fue reencontrarte con tu yo del pasado, ¿no? Sí, recuerdo que la vez pasada que platicamos, te decía que en ese momento, en nuestra conversación, de repente me cayó el 20 de que ese momento de escritura de la novela, eh, estaba como asociado o coincidía con este momento de la ciudad de Guadalajara que muchos recordamos, en que estaba todo patas arriba, las calles abiertas, estaba construyendo el tren, y bueno, parecía la ciudad como que había llegado a un límite de su decadencia, en el que ya no podía más, ya todo estaba destruido y horrible, y además estaban estas obras y parecía como una ciudad apocalíptica, ¿no? Había un momento en el que la ciudad estaba como destruida y la protagonista en ese momento de la historia también se sentía un poco así. Entonces, en ese momento que platicamos, recuerdo que pude hacer esa asociación entre esa protagonista o esa yo del pasado y la Ujú. ciudad, ¿no? Cómo se sentía como, pues, igual que la ciudad, ¿no? Como destruida por dentro y y también, pues, este panorama de la reconstrucción o de la restauración, que en el caso de la ciudad, pues, ahí va, ya es una ciudad mucho más respirable, vivible, ya se puede transitar, El aunque sigue tráfico no se ha teniendo quitado, todavía iba en muchísimos. aumento, pero por lo menos Sí. Paseo Alcalde quedó precioso y el centro de la ciudad ya quedó muy habitable, ¿no? Quedó todo lindo. Pero bueno, problemas siempre, las ciudades siempre van a tener problemas, pero ese momento pasó y creo que en la novela también, atraviesa por un
por un momento muy oscuro. Muchos, se preguntarán: "Bueno, pero, ¿por qué el título? ¿Qué tiene que ver con una ballena?". Y no es exactamente una novela acerca de ballenas, obviamente, No. ¿no? La ballena es una metáfora justo de ese paso por la oscuridad, ¿no? Esa ballena metafórica devora a la protagonista en ese momento de oscuridad y la lleva hacia lo profundo, ¿no? A ese sentirse perdida, a esa como divagar dentro de la memoria, para después buscar la manera de salir del otro lado y encontrar una lucecita. Sí, que justamente haces esta referencia también a Jonás, ¿no? Esta referencia, bíblica, que me parece muy interesante, pues, este viaje de la ballena, justamente, en el que pasa algunos días dentro del estómago de la ballena, y luego me gusta mucho cómo lo describes, que es vomitado en la playa, ¿no? Sí, bueno, el tema de Jonás, que bueno, es este mito bíblico de un profeta que Dios lo manda a predicar a Nínive, ¿no? Y él dice: "No, gracias, los ninivitas me van a tratar mal, mejor me voy a otro lado, mejor me voy, a pasarlo bien", ¿no? Y entonces huye, y huye de su destino y se va hacia un lugar diferente, ¿no? A Tarsis o no sé a dónde. Y en su huida, Dios le dice: "A ver, ¿a dónde vas? Ven para acá". Y le manda una ballena, bueno, manda una tormenta, los de iba en un barco, y los del barco dicen: "Tú tienes la culpa de que tengamos esta tormenta horrible", lo arrojan al mar, y en el mar se lo traga la ballena, ¿no? Y dentro de la ballena, él recapacita, acerca de su desobediencia, y dice: "Ay, no, bueno, ya me arrepentí". Y en el caso de esta novela se retoma este mito, pero también para hablar acerca del tema de la huida y de la desobediencia. El tema de la huida es relevante porque, yo creo que el tema central de la novela es el vínculo entre la madre y la hija, ¿no? Es como que el hilo medular, la columna vertebral de la novela es ese vínculo súper delicado y complejo entre madres e hijas del que creo que no se ha hablado suficiente. Se ha hablado mucho, pero no se ha hablado suficiente porque es sumamente complejo, ¿no? No es todo color de rosa, no es todo horrible, sino que está como a medias tintas y siempre es muy complicado. Eh, y en el caso de la narradora de esta novela, la desobediencia y la deriva son temas relevantes porque son lo que la huida de casa es lo que le permite sobrevivir y buscar su identidad como mujer, ¿no? Creo que las hijas muchas veces nos vemos motivadas a desobedecer el mandato que se nos impone socialmente. Este guión que ya tenemos prescrito, muchas mujeres así como de: "No, bueno, tú te vas a casar con el mejor partido que encuentres, vas a tener hijitos y vas a ser feliz con tus hijitos, los vas a criar hasta que sean mayores y luego ya, no sabemos qué va a pasar después, pero no nos interesa. Tu misión en la vida es formar una familia y es lo único que te va a dar la felicidad". Y la protagonista se rebela contra ese mandato, ¿no? Se rebela contra esa imposición patriarcal de la sociedad que la rodea, de la cuna en la que creció, y decide huir del mandato, decide irse de casa, em y buscar otra identidad, ¿no? Buscarse de manera diferente. Esa esa huida no es una romantización de: "Ah, bueno, se fue y todo fue hermoso", no, al contrario, esa huida supone también una deriva. El concepto de deriva también es importante en la novela porque, la palabra deriva tiene 2 acepciones. La primera es eso de donde venimos, ¿no? Derivamos de. Y la Ah, deriva también tiene la acepción de estar perdido, de no sé a dónde mm, voy, ¿no? Voy a ujú. la deriva, estoy perdida y voy a la deriva. Entonces, la protagonista está un poco ahí en su huida. Está a la deriva, pero también está derivando de un origen y reconociendo ese origen del que derivó, ¿no? Entonces, bueno, en su huida, tiene que regresar y cumplir con este destino, ver, presenciar el fallecimiento de su madre, atravesar toda la labor de duelo, todo este proceso de duelo, sabiendo que ya no puede, volver
digamos, a recuperar el vínculo, o sea, ya no puede volver a comunicarse con su madre, ¿no? Porque, pues, ella ya falleció, entonces no puede, digamos, como conciliar todas esas diferencias que en algún momento produjeron esa separación. Entonces, la novela aborda, lo complicado que puede llegar a ser la separación, de los vínculos familiares de las madres y les hijes en general, porque todos somos hijos, y todos derivamos, y puede llegar a ser muy complicada la separación de aquello que nos dio origen, porque hay una relación de amor profundo, pero de necesidad de alejarse, ¿no? De alejarse para buscar el propio destino y la propia fortuna y la propia suerte. Em, y en ese alejarse hay un montón de fricciones, de tensiones que la protagonista, al no poder reconciliarlas en vida, pues lo que hace es, trazar, tejer esas, memorias y esos vínculos, esos reflexionar en el vínculo a partir de la escritura, ¿no? Y a partir de la escritura ir tejiendo, todas esas ausencias que se trazaron en vida, y bueno, ir elaborándolo poco a poco, ¿no? Es más o menos como avanza la novela. Ay, no, es que siento que hay tantos temas que surgen a partir de Notas desde el interior de la ballena, el libro del cual estamos platicando el día de hoy con Ave Barrera. Surgen muchísimos temas, ¿no? Está justamente lo que mencionas de la maternidad, la relación, el vínculo, en este caso, madre e hija, pero también ahí está presente también este vínculo padre-hija que a mí se me hace muy importante, es decir, el regresar a la casa familiar, después de un distanciamiento, de estar fuera durante un tiempo, como tú dices, esta búsqueda de la protagonista, de su propio camino y de su propio sentido, pero luego tiene que regresar y afrontar y confrontarse y dar un vistazo a este pasado que en ocasiones es un pasado muy gozoso y en otras ocasiones puede ser un pasado doloroso, ¿no? Entonces, justamente lo que tocas también es la memoria, el recuerdo, que son temas que a lo largo de la escritura siempre han estado por ahí presentes, pero que tú lo haces y lo abordas de una manera muy sutil, pero al mismo tiempo muy profunda, muy nostálgica. Había momentos en los que yo sentía mucha añoranza por ese pasado, por esa niñez, y también mucha empatía, no solamente hacia la protagonista, sino hacia los papás, ¿no? La mamá que había estudiado medicina justamente, que ya tenía una carrera, pero que luego, pues, al embarazarse, tiene que dejar de ejercer su carrera para dedicarse a sus hijos, que creo que es el caso que ha pasado con muchísimas mamás en México y en el mundo, pero creo que también en México está muy presente esto, el dejar tu carrera profesional, tus estudios para poder estar con tus hijos. Y esto se ve reflejado en la relación entre la madre y la hija, que es una relación de demostrarse el amor de una manera distinta, porque aquí vamos viendo también que a la mamá le costaba este trabajo, como esta parte del cariño, del abrazo y del decir te quiero, sino que su manera de decir te quiero era distinto y la protagonista tiene que aceptar que su manera de su madre de amarla era de una manera distinta. Y también a mí me gustan mucho los referentes literarios que tienes, que también te los estaba comentando la otra vez que estuvimos platicando, por ejemplo, de Annie Ernaux, porque Annie Ernaux, esta escritora francesa, de quien ya hemos platicado en este programa, ganadora del Premio Nobel de Literatura del 2022, pues ha escrito libros, novelas de autoficción, entre ellos está La vergüenza, El acontecimiento, tú citas una mujer, pero justamente, ¿qué pasa con Annie Ernaux? Que nos habla también de sus orígenes y de la relación con su madre. Y creo yo que de repente tú tienes esta intención de que las referencias que tú vas citando, los epígrafes, sean muy claros hacia otras escritoras, y en este caso de Annie Ernaux. Y hay un fragmento dentro del libro en el que haces como una nota de tu escritura, y eso a mí me hace un guiño muy grande a Annie Ernaux, porque de repente Annie te va contando lo que le pasó y luego hace una nota o una aclaración de lo que estaba pensando en ese momento.
y quisiera leerlo y ya te cedo la palabra, que dice así sobre la escritura. Lo que escribo, lo que pienso mientras escribo y lo que la escritura me hace sentir conforman una masa oscura, llena de prolongaciones que enraizan en el tejido de la memoria. Lo que ahora intento se parece a abrir una ventana en la piel de la cabeza, cerrar el hueso, poner aparte las meninges, duramadre, arcanoides y paimadre, que bueno, palabras complicadas, médicas, abrir la corteza, llegar a la capa multiforme y desarraigar ese crecimiento innecesario de células gliales, identificar cada una de sus prolongaciones, desentrañar, separar el tejido sano del tejido enfermo, aun cuando algo quede adherido y algo se rompa, que supongo yo que también es un poco este procedimiento que le realizaron a la mamá de la protagonista, y la protagonista al mismo tiempo está escribiendo en referencia a este procedimiento médico, a esta operación. Con todo, trato de hacer un trabajo cuidadoso para al final decir, aquí está, ya no pertenece a mí, ya no puede seguir haciendo daño, ¿no? Este tumor que estaría ahí, pero al mismo tiempo soltarlo a través de la escritura. ¿Sería por ahí? Sí, lo dices muy bien. Sí, y justamente, pues, es ese procedimiento quirúrgico el que vive, la madre de la protagonista. Y, y algo que, bueno, ahora que mencionas a Annie Ernaux, algo que aprendí con Annie Ernaux y que fue así como: "Ah, claro, yo quiero hacer algo parecido", es, esta manera de poner al sujeto de la escritura, no voy a decir ponerme a mí misma, sino al Ah, sujeto de la escritura, aunque sea una escritura que tiene referencias, obviamente, en mi vida personal, pero bueno, eso es lo que menos importa. ujú, Pero convertir a ese sujeto de la escritura en una especie de objeto de observación y adquirir como una especie de mirada fría y analítica que, lejos de caer en el sentimentalismo, porque me esforcé mucho en esta novela por no permitir que los sentime que esta sensación de sentimentalismo llegara y se volviera lacrimógena, ¿no? Así de: "Ay, voy a llorar en el hombro del lector y le voy a dejar su camisita toda llena de mocos". Me esforcé mucho para que no fuera así, para tomar esta especie de distancia crítica y ofrecer a la lec al lec a los lectores una especie de análisis, no frío, bueno, no tan frío como Annie Ernaux, porque Annie sí puede llegar a ser súper, súper cruel y despiadada. No tan frío, pero sí distante con respecto al desbordamiento de las emociones, más bien examinar, el hecho, y por eso están estas como notas, ¿no? Y también por eso se llaman notas, porque a pesar de ser una novela, es una novela que podríamos decir, fragmentaria, que podríamos llamar, que combina muchos géneros, ¿no? Muy heterogénea, y que incorpora estos fragmentos como de ensayitos, ¿no? O reflexiones. No todo es narrativo, está la línea narrativa de los recuerdos, está la línea narrativa de la protagonista que regresa, y está la línea narrativa de la mujer mayor, ya más grande, que reconstruye toda esta historia, ¿no? Que ya vive en una cabañita ya lejos. Eh, y digamos, como piezas del rompecabezas se configuran a partir de el cuestionamiento, ¿no? Del vínculo entre las madres y las hijas, y aportan como toda esta complejidad de capas que puede llegar a tener ese vínculo, que era más o menos lo que buscaba. Pero el objetivo no es únicamente como contar mis memorias, o llorar, o expresar las emociones, que es muy válido y me parece buenísimo la literatura en ese sentido de que emocional, pero, lo que pretendía el libro, lo que se propone es analizar, ¿no? Como poner la mirada, fría como en la plancha del médico, ¿no? Del cirujano, este sujeto de la hijitud, este asunto de la hijitud, y analizarlo a partir de sus muchos componentes. otro componente que a mí me parece muy interesante es,
las citas, las notas al margen justamente que vas haciendo, las reflexiones, que los capítulos son breves, es decir, no son muy extensos, pero al mismo tiempo con esta brevedad tienes que ser muy concreta y dar estas imágenes que nos quedan muy claras, desde cuándo nació la mamá de la protagonista, desde el taller que tenía el papá en casa y que luego pudo poner un taller y luego el taller regresó, la ida a la escuela de la protagonista cuando era niña, las tías, la familia. Hay una parte que a mí me parece muy interesante y que me atrevería a decir que yo creo que es la única novela en la que se sitúa no solamente en Guadalajara, sino que habla de los testigos de Jehová, que creo que es algo que está muy presente aquí en Guadalajara y que de repente no lo dimensionamos, pero los tenemos al lado prácticamente. Y es decir, el templo, pues, de los testigos de Jehová, que es enorme, este santuario, y que aparece dentro de la novela. Eh, y a mí esto me parece muy, muy interesante que también abordes el tema de la religión, porque de repente Guadalajara siempre lo asociamos con con la iglesia católica, con los colegios de monjas, con la mochés tapatía, pero también hay otro tipo de mochés tapatía que va hacia la religión, que serían los testigos de Jehová, ¿no? Eh, Te voy a dejar con este tema, pero yo creo que nos vamos un corte para no dejarlo a la mitad, Ave, y regresando lo comentamos, pero antes de irnos y que ya nos puedas hacer este comentario, quiero leer un fragmentito tuyo que dice así, sobre la madre de la protagonista. Mi madre creció como una de esas plantas que se aferran entre las rocas y sus flores parecen un milagro. Iba a la facultad por la mañana, daba clases de enfermería en las academias del centro por la tarde y al salir pasaba por el mercado Corona. Compraba 3 tacos dorados rellenos de nada y los hacía rendir con varias rondas de lechuga, salsa y queso. Al terminar la carrera, comenzó sus prácticas. Ella y mi padre compraron una casa, su reino, pequeño y doméstico, pero suyo. A los 28 años se había hecho una vida, entonces llegó la preñez, que es justamente el sacrificio, creo yo, que toda madre tiene que hacer al, al tenerse que hacer cargo de otra persona que solamente depende de la madre y del padre, pero en este caso es muy evidente la madre que incluso tiene que dejar muchas cosas porque llegó la preñez. Vamos a un corte y regresamos para continuar platicando con Ave Barrera sobre su libro Notas desde el interior de la ballena. Estamos de regreso en su programa La Tertulia Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña. Aquí ustedes nos sintonizan en Jalisco Radio y el día de hoy estamos platicando con la escritora tapatía Ave Barrera sobre su libro Notas desde el interior de la ballena, un libro donde la protagonista de esta novela regresa a la ciudad de Guadalajara después de estar algunos años viviendo fuera y creciendo y llevando su carrera hacia otros confines, pues tiene que regresar a Guadalajara para encontrarse con su madre, que pues prácticamente está en cama, que ya va a fallecer, porque eso lo sabemos desde un inicio, su muerte está ahí presente, pero también es el reencontrarse pues con su infancia, con estas memorias, con su familia, con su madre, con su padre y este diálogo de la autora. Así que, bueno, Ave, te dejo hablar a ti porque antes de irnos al corte, estábamos haciendo varios comentarios. Entre ellos, yo te preguntaba el papel de la religión y creo que también nos vas a leer algo. Sí, bueno, en cuanto a la religión, tiene un papel fundamental en la novela porque justo como estamos hablando de este mandato, que es el punto de partida del personaje, ¿no? De la protagonista, de aquello de lo que huye. No, la protagonista no huye de casa, no huye de su madre, huye de las imposiciones que por medio que a través de su madre pesan sobre sí, ¿no? A través de su familia. Y es muchas veces lo que sentimos. Nosotros en realidad querríamos tener siempre ese nido acogedor que nos apapachara, pero muchas veces al sentir que, ese nido más bien es una forma de reclamo o de reproche de algo que no podemos ser, de algo que no nos nace,
ser se convierte en un conflicto, ¿no? Y a muchos nos pasa, sobre todo en familias que son, en donde quizá, la corrección religiosa, el deber ser, o cualquier deber ser de cualquier ideología, tiene una prioridad mayor que el amor, ¿no? Por suerte, ahora se ha difundido, pues, vuelto mucho más común que el amor sea lo más importante a la hora de criar a los hijos y de acompañarlos en su crecimiento, pero en generaciones anteriores no estaba en boga esto, no, esta forma de pensar no era lo más común era actuar en conformidad a un deber ser, a la corrección de cierta moral que marcaba el buen vivir, que marcaba lo que nos iba a permitir, ¿no? Tener una buena vida y un progreso y una vida estable, eventualmente ser felices. Claro que esta promesa, nos falló, nos quedó a deber tanto a nuestros padres como a nosotros nos quedó a deber, ¿no? Fue una promesa incumplida de esta idea de progreso y de bienestar que la modernidad nos arrojó al rostro y nos dijo: "Esto no funciona", ¿no? Y bueno, el paradigma ha cambiado mucho, pero era necesario retomar ese aspecto de la religión como lo que nutre y respalda al sistema patriarcal que tanto daño nos ha hecho a hombres y a mujeres por igual, ¿no? Y era como fundamental hablar de lo que está detrás de ese sistema. Lo que está detrás de ese sistema patriarcal, pues, son las religiones que lo avalan y que dan, o sea, está Dios como el gran patriarca y la dominación sobre los seres, sobre las mujeres, sobre la tierra, sobre los recursos del planeta, y ya nos estamos dando cuenta de que ese paradigma no funciona. No es cuestionar la fe, no es cuestionar la presencia de Dios, no es ponerse hereje del todo, aunque sí soy bien hereje, pero no es ponerse hereje, sino es cuestionar el sistema en el que, estuvieron insertas esas otras generaciones, y que ya no responden, ¿no? Al paradigma, pues, que nos tocó vivir y el agotamiento de recursos del planeta que nos está tocando vivir y la ruptura del modelo familiar que estamos experimentando ahora, ¿no? Creo que tenemos que volver a apostar por el amor y darle toda la relevancia antes que cualquier otro principio, o régimen o normatividad. Y Y bueno, que esta parte, no nos acerca también a conocer, en mi caso, y supongo que en el caso de algunos otros lectores, este mundo, porque quizás, hemos vivido la religión de maneras distintas cada quien y cada familia, ¿no? Pero también podemos conocer, por ejemplo, lo que ya sabemos y que ha sido tan sonado de la transfusión, de sangre, pero lo vemos desde una perspectiva distinta, desde la protagonista, con reflexiones, eh, eh, distintas, vaya la redundancia, ¿no? También vemos esta parte que se replican estos patrones, como bien dices, en el que, en este caso, el hombre es el que tiene la palabra, tanto en la religión católica como en los testigos de Jehová, pues, termina siendo lo mismo, ¿no? Los hermanos son los que pueden tomar la palabra. Es decir, al mismo tiempo nos vas dando datos que ya sabemos, algunos, pero vistos desde otra perspectiva y con una reflexión mucho más allá de lo simple y del morbo y de quedarte nada más en la superficie, ¿no? Ahí están las campanadas, ¿sí las escuchas? sí. Nos llaman a misa. Entonces, justamente, es esta ir más allá de lo evidente, de lo simple, y poder también, pues, descubrir qué fue también lo que su papá en un principio, el papá de la protagonista, fue el primer contacto con los testigos de Jehová, y cómo toda la familia luego terminó, compartiendo la misma religión, por algo que se les ofrecía y era este bote salvavidas que quizás llegaba en ese momento y que lo necesitaban, ¿no? Sí, la religión siempre responde a un vacío, Ujú. y ese vacío, bueno, no
Yo digo que la religión no es la mejor manera de llenar ese vacío. La espiritualidad está ahí, es una necesidad de todes, pero la religión ha demostrado, hacer mucho daño. Le ha quitado completamente la voz a las mujeres. Nos cuesta mucho ahora tomar estas iniciativas, hablar, mostrar, porque justamente la religión nos ha despojado, no de la palabra en sí, pero sí de la palabra que tiene poder, del poder en la palabra. Yo creo que nos toca a nosotras, a estas generaciones, recuperarla y reivindicar, a las mujeres del pasado que no pudieron pronunciarse. Así es. ¿Te gustaría, leernos algo? Sí, un fragmentito muy, muy breve. Por Es la favor. nota 9, Ujú. que habla justo de lo que intenta estas notas desde el interior de la ballena. La escritura de estas notas es un intento por entender. Trato de discernir quién fue mi madre para reconocerla y reconocerme en ella. En pocas circunstancias, el ejercicio de la empatía es tan difícil como en la relación de las hijas con sus madres. No siempre logramos amar a nuestra madre más allá de la idea de madre, como instrumento de supervivencia, como alimento y calor y casa, protección, guía y dádiva. La figura de la madre está detrás de nosotras como una sombra, un monstruo, un árbol, una capa. No somos capaces de verla. Está demasiado cerca. Su dimensión carece de límites. Para sentir empatía hacia alguien hace falta ver a ese alguien como un otro, darse la vuelta, verlo de frente y preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, madre? Me Es encanta, me la encanta, nota 9. son estas notas, la nota 9 y creo que podría complementar con la nota 7, solo hacia el final. No es esa nostalgia la que me mueve a escribir estas notas, es algo distinto, es el desconcierto de sentir en un mismo cuerpo el amor más desaforado a la par de un odio estúpido y pueril, hacia mí, hacia ella, hacia eso que fuimos cuando estuvimos juntas. Porque efectivamente, notas desde el interior de la ballena y por eso notas desde el interior de la ballena es este reencontrarse con la madre, en este caso, que podría ser nuestra madre, nuestras madres, pero también al mismo tiempo al reencontrarse con el otro, nos estamos encontrando a nosotros mismos, ¿no? Y es algo que disfruté mucho en este libro. eh, Porque va tocando diversos temas, pero obviamente, como tú decías, el hilo principal o el hilo, la vértebra o la columna del libro, justamente, pues es la relación madre e hija. Eh, Hay una parte que también me parece muy interesante, que es la relación con el cuerpo, y que creo que es importante que lo nombremos y que lo hablemos, porque el cuerpo está siempre ahí presente, ¿no? Nuestro cuerpo es el que nos lleva, nos trae, y al mismo tiempo puede ser nuestro flagelo, nuestro dolor y nuestro suplicio, ¿no? Sí, es parte importante de la novela desde que empieza por la enfermedad, ¿no? Desde que habla de la enfermedad, y del se aborda desde muchos lugares. Uno de los lugares obvios es la enfermedad y la imposibilidad del habla, y la imposibilidad del habla emparentada con la necesidad de la escritura del otro lado, ¿no? Conforme la madre va perdiendo las palabras, la hija decide, dedicarse a la escritura. Entonces, eso es como también, simbólico dentro de la novela, pero va teniendo el cuerpo va atravesando otros niveles, ¿no? En el cuestionamiento. Por ejemplo, el enorme parecido que muchas hijas tenemos con nuestras madres y que nos dicen: "Te ves igualita, eres idéntica a tu madre". Y a veces nos pesa, a veces nos halaga, pero nunca nos deja indiferentes, ¿no? Es un comentario que siempre nos hace sentir algo. Hay algo llamado matrofobia, que es el horror a convertirnos en nuestras madres, ¿no? Y hay muchas mujeres que padecen esta matrofobia y que luchan por, ya sabes, las dietas, las cirugías y los tratamientos para no tener, es que no quiero tener las caderas de mi madre, no quiero tener no sé qué y no sé qué y no sé qué, pero somos nuestras madres de alguna manera. Venimos de ellas
tenemos sus genes, tenemos su herencia, tenemos su legado en el sentido corporal, físico más literal, somos ellas, somos nuestras madres, somos parte de su cuerpo, somos un derivado de su cuerpo. Y yo creo que es mucho más complejo que una cirugía el hecho de sublimar su herencia, ¿no? Decidir qué queremos experimentar de esa experiencia genética, cultural y vital de su genealogía, ¿y qué no queremos llevar? Yo creo que es más importante ser conscientes de cómo queremos tejer nuestra historia en contrapunto con la historia de nuestras madres, y hacerlo como de manera muy, muy consciente, que negar, ¿no? Negarnos ante el parecido o la semejanza, o estoy repitiendo los patrones de por supuesto que los vamos a repetir, crecimos aprendiendo, somos sus genes y crecimos aprendiendo todo lo que nos constituye como mujeres, lo traemos de ese modelo, ¿no? Lo aprendimos en ese modelo, es nuestro modelo de referencia, y yo creo que aprender a valorarlo y apreciarlo nos permite tomar decisiones de con qué nos queremos quedar y con qué no, más allá de pelearnos, ¿no? Con esa tradición. Y que es algo que incluso, la protagonista nos cuenta que la misma madre no quería, heredarle a su hija ciertas características corporales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estaba esta parte con la lucha constante con el peso, con la alimentación, con ciertos hábitos, y el que es que a todas nos tocó ver a nuestras mamás en la dieta de la sopa de col, a mi abuela, por ejemplo, que los lunes era día de fruta. O sea, todo el día era de piña, día de piña o de papaya, no me acuerdo qué, todo el día nada más comía piña los lunes, ¿no? Porque era después del fin de semana. Entonces es estar en continuo conflicto con el cuerpo que también me parece muy interesante que lo menciones, que lo nombres y que esté ahí en notas desde el interior de la ballena. Es decir, son muchos elementos que van surgiendo, reflexiones, pero que al mismo tiempo nos hacen encontrarnos con nosotras mismas y en el caso de para quienes están en Guadalajara, pues también con una Guadalajara que ya no existe, pero que al mismo tiempo está ahí, ¿no? Es una Guadalajara que ha ido cambiando, nuestra Guadalajara de la infancia. Me encanta esta parte, por ejemplo, del tabachín, que el papá de la protagonista siembra y luego la mamá siempre decía, es que yo no quería un tabachín, yo quería un limonero y lo corta y cómo vas haciendo estas metáforas en torno a la muerte, ¿no? Porque claro está que la muerte desde el principio al final está ahí y es algo inevitable. La muerte, que es algo que como seres humanos siempre nos ha agobiado. Sí, así es. La novela también se puede leer en ese registro, ¿no? Como una novela de duelo, como una novela que acompaña el proceso de duelo. Y en ese sentido me gustó mucho encontrar las reflexiones de la filósofa Vinciane Desprez, que habla de que el trabajo de duelo no es un trabajo para borrar el dolor. El dolor siempre va a estar ahí, ¿no? El trabajo de duelo no es superar la muerte de un ser querido, no se supera nada, ¿no? Se le da una nueva vida a la persona ausente en esas pequeñas decisiones de cómo queremos que nos acompañe la persona que está ausente, ¿no? Que quedó, que dejó su ausencia. Entonces, eh, sí, sí se puede leer también desde ese registro de todo ese, pues, proceso de pérdida y de asimilación de la herencia y de lo que queda y de la memoria, ¿no? De nuestro ser querido. Así es. A ver, ¿vas a venir a Guadalajara? ¿Vas a tener presentación en algún momento en México? ¿Lo vamos a poder ver? Platícanos un poco pues, para cerrar el programa. Bueno, tenemos una presentación ya, muy pronto, pero es sobre la editorial Paraíso Perdido. De todas maneras, voy a estar ahí. Si quieren firmar ejemplares, platicar conmigo, yo estaré encantada. El día 3 de mayo a las 5 en la Feria Municipal del Libro. Ok. Entonces, ese día voy a estar ahí, aunque ese día no toca presentar esta novela. Esta novela la vamos a presentar más adelante, yo creo que como hacia julio, en la librería Impronta, que es uno de mis lugares favoritos de Guadalajara.
Todavía no hemos, cerrado la fecha, no les puedo decir, pero si me siguen en redes sociales, ahí seguramente se van a enterar. Es @abebarrera en todas las redes, en Twitter, Facebook y Instagram. Y, bueno, ahí seguro encontrarán estas fechas para la presentación en Guadalajara. Pues muchísimas gracias. @Ave Barrera, así te encontramos en redes sociales para mayor información o ver las presentaciones y estar al tanto. Y Notas desde el interior de la ballena está publicado con el sello de Lumen de Penguin Random House. Así que bueno, pues muchas gracias, Ave, por estar con nosotros. El libro lo pueden encontrar en cualquiera de sus librerías de preferencia. Así que te agradezco tu tiempo, Ave. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a tus radioescuchas por acompañarnos. Al contrario, eso es todo por hoy. Ustedes nos sintonizaron aquí en Jalisco Radio en la tertulia de Minerva. Todos los lunes a las 2 de la tarde nos pueden escuchar. Hasta pronto.